Sean bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de matemáticas de segundo grado. Yo soy Nadia Jiménez y nos acompaña la maestra Pamela Corona Limón. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. En esta ocasión estudiaremos el metro, unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades. También aprenderemos sobre los múltiplos y submúltiplos de esta unidad. Iniciemos con la siguiente situación-problema. A Leonardo, su maestro le pide medir la distancia que recorre de su casa a la escuela. Esto provoca en Leonardo curiosidad y se pregunta, ¿para qué medir? Para responder, les propongo analizar lo que es una magnitud y una medida. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas, por medio del vocabulario internacional de metrología, define la magnitud como la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. En este caso, la longitud es la magnitud que estamos definiendo. Juntas y juntos, estamos construyendo un significado sobre la importancia de medir y la manera de hacerlo. Entonces, para medir magnitudes, nos apoyamos de una herramienta a la que denominamos unidad de medida. Analicemos qué es una unidad de medida. El metro es una unidad fundamental que forma parte de un sistema consistente de unidades llamado Sistema Internacional de Unidades, el cual se basa en 7 unidades fundamentales, correspondientes a longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de materia e intensidad luminosa. En esta ocasión hablaremos del metro como unidad fundamental de longitud en el Sistema Internacional de Unidades, el cual se abrevia como SI. El sistema internacional se usa en México y en muchos otros países. En otros, en cambio, se utiliza el sistema inglés o sistema imperial, incluido Estados Unidos. Como ya lo mencionamos, la unidad de medida es una referencia que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Por ejemplo, para la longitud, el codo, la vara y la cuarta se emplearon para determinar medidas en tiempos antiguos, y los más usados actualmente son el metro, el kilómetro y el centímetro, la yarda, el pie y la pulgada. ¿Han tenido experiencia con alguna de estas unidades de medida? ¿En sus localidades se usa alguna de manera específica? De ser así, descríbanla, anoten sus ventajas o desventajas como unidad de medida. Ahora, concentrémonos en la unidad de medida que estudiaremos en esta sesión, que es el metro. El metro es la unidad de longitud que nos permite determinar la distancia entre dos puntos. Algunos ejemplos de longitud son la distancia entre tu casa y tu escuela, la distancia entre la cocina y tu habitación, la distancia entre un extremo y otro de una mesa, la distancia entre la punta de un lápiz y la goma de ese mismo lápiz. En estos ejemplos, las longitudes son comunes en nuestro alrededor, pero las longitudes pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Entonces, maestra, ¿qué es el metro? El metro es la unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Se utilizan múltiplos y submúltiplos para medir y expresar longitudes que sean apropiadas a su orden de magnitud. Por ello, analicemos la siguiente actividad que nos permitirá reconocer la utilidad del metro y la de sus múltiplos y submúltiplos. De acuerdo con su experiencia y conocimientos, marquemos con una palomita la unidad de medida que consideramos más conveniente o la mejor opción para medir las siguientes distancias y longitudes. Inciso A. Para medir el recorrido que hace un autobús al desplazarse de una ciudad a otra, ¿qué unidad de medida consideran más apropiada? ¿En milímetros, en centímetros, en decímetros o en kilómetros? Marquen con una palomita la unidad de medida que consideran más conveniente. Piensen el porqué de la unidad de medida que han elegido y registren su argumento. Inciso B. La distancia que existe entre dos casas de una misma calle. ¿Será mejor medir en centímetros, hectómetros, metros o kilómetros? Expliquen su selección. Inciso C. La longitud de una lombriz. ¿Piensan que será mejor medir en milímetros, en centímetros, en decímetros o en kilómetros? ¿Por qué? Inciso D. La distancia de nuestro planeta al Sol. ¿Será mejor medirla en metros, centímetros, hectómetros o kilómetros? Inciso E. La longitud de una cuerda para lazar ganado.
Piensen en cómo será mejor medir. En milímetros, en hectómetros, en metros o en kilómetros. Registren sus respuestas y sus argumentos para que a lo largo de la sesión los validemos y los enriquezcamos. Antes de proponer las respuestas a las preguntas anteriores, analicemos qué son los múltiplos y submúltiplos del metro y qué tipo de mediciones podemos realizar con ellos, ya que nos será de utilidad para determinar cuál es la unidad más apropiada para realizar la medida en las situaciones descritas anteriormente. ¿Qué son los múltiplos y submúltiplos del metro? Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro. Se utilizan para medir objetos y distancias más grandes que el metro. Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Se utilizan para medir objetos y distancias más pequeñas que el metro. Los múltiplos del metro, que son las unidades de medida mayores que el metro, se utilizan para medir objetos a partir de los múltiplos de 10. Los submúltiplos del metro, que son unidades de medida menores que el metro, se utilizan para medir objetos a partir de los submúltiplos de 10. Es importante acotar que los múltiplos de 10 son aquellos que se obtienen al multiplicar por 10 las unidades de medida, mientras que los submúltiplos se obtienen al dividirlas entre 10. Con esta definición de múltiplos y submúltiplos, reflexionemos acerca de su utilidad en la medición y de cómo su uso facilita el manejo de medidas y cálculos, ya que algunas veces es necesario medir longitudes muy grandes y otras veces muy pequeñas. En ambos casos, utilizar el metro como unidad de referencia puede dificultar su operatividad, manejo e interpretación. Veamos ahora cuáles son los múltiplos y submúltiplos del metro. Los múltiplos y submúltiplos que se utilizan en el Sistema Internacional de Unidades son los siguientes. Observen la siguiente tabla, en la que aparecen los múltiplos mayores a la unidad y su equivalencia en potencias de 10. Deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota. Ahora, observen la siguiente tabla, en la que aparecen los submúltiplos menores a la unidad y su equivalencia en potencias de 10. Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo, yocto. Los múltiplos más comunes que se utilizan en la vida cotidiana para medir longitudes mayores al metro son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. El decámetro se abrevia DAM y equivale a 10 metros. El hectómetro se abrevia HM, equivale a 100 metros. Y el kilómetro se abrevia KM, equivale a 1000 metros. Los submúltiplos del metro comunes en la vida cotidiana se utilizan para medir longitudes menores al metro y son el decímetro, el centímetro y el milímetro. El decímetro se abrevia DM y equivale a 1/10 de metro, es decir, 0.1 metros. El centímetro se abrevia CM y equivale a 1/100 de metro, es decir, 0.01 metros. El milímetro se abrevia MM y equivale a 1/1000 de metro, es decir, 0.001 metros. Para los múltiplos y submúltiplos del metro, se cumple que cada unidad de longitud es 10 veces mayor que la inmediata inferior. Ya que hemos analizado los múltiplos y submúltiplos del metro y la utilidad en su manejo, regresemos a determinar las mejores opciones en las situaciones que se plantearon anteriormente. Una gran oportunidad para reflexionar sobre lo que ustedes allá en casa pensaron y determinaron como la mejor opción. Hagámoslo juntos y juntas. De acuerdo con lo que hemos analizado, marcaremos la unidad que consideremos más conveniente para medir las siguientes distancias y longitudes. Inciso A. Para medir el recorrido que hace un autobús al desplazarse de una ciudad a otra, la distancia que hay de una ciudad a otra evidentemente es mayor que un metro. Por lo tanto, es conveniente utilizar
uno de los múltiplos del metro: decámetro, hectómetro, kilómetro. Observemos que no sería práctico utilizar el milímetro, el centímetro o el decímetro, ya que estas unidades son submúltiplos y son útiles para medir longitudes menores al metro. En este caso, la unidad de medida más apropiada para determinar la distancia de una ciudad a otra es el kilómetro. Vayamos con el inciso B, que dice: la distancia que separa a dos casas de una misma calle. Pensemos en que pudiera ser que las casas estén una junto a la otra. Puede ser que exista una casa de separación entre ellas, o también podrían estar separadas de esquina a esquina de la calle. Por esta razón, consideramos que el metro es la mejor opción para determinar la distancia de separación entre dos casas. Incluso hay lugares en nuestro país donde las casas están separadas por predios o terrenos muy grandes y podrían haber elegido hectómetros o kilómetros. Recuerden que la respuesta debe de dar sentido y significado dentro del contexto. Inciso C. La longitud de una lombriz de tierra. Este tipo de lombriz definitivamente tendrá una longitud menor al metro. Por lo tanto, usaremos un submúltiplo y la mejor opción es el centímetro. Inciso D. La distancia de nuestro planeta al Sol. Evidentemente, la distancia de nuestro planeta al Sol necesita un múltiplo, ya que es una distancia mayor al metro, y por ello utilizaremos el kilómetro. Inciso E. La longitud de una cuerda para lazar ganado. El hectómetro y el kilómetro son múltiplos del metro y equivalen a 100 metros y 1000 metros respectivamente. Esta longitud es demasiado grande para lazar ganado. Por otro lado, si utilizamos el centímetro o el milímetro, submúltiplos del metro, que representan la centésima y la milésima parte del metro respectivamente, son unidades muy pequeñas para lo que necesitamos medir. Por lo tanto, en este caso, lo más recomendable es utilizar el metro como unidad de medida para obtener la longitud de la cuerda para lazar ganado. Las situaciones anteriores nos brindan un panorama acerca del uso y utilidad de los múltiplos y submúltiplos del metro al determinar medidas de longitud. Sin embargo, es importante reconocer que en muchas ocasiones, al querer determinar una longitud, es posible expresarla en 2 o 3 múltiplos o submúltiplos. Esto significa que no es determinante que una medida puede ser expresada en una sola unidad. Por ejemplo, al medir una longitud en centímetros, esta también puede expresarse en milímetros, o bien que alguna longitud medida en decámetros puede expresarse en metros. De aquí la importancia de reconocer las equivalencias entre múltiplos y submúltiplos del metro. ¿Qué pasaría si en cierta circunstancia se nos presentaran cálculos en los que intervienen medidas dadas en centímetros y en milímetros? Lo importante es que sean equivalentes. Por ejemplo, para determinar el área de un rectángulo, cuya base está dada en centímetros y la altura en milímetros, antes de revisar situaciones de este tipo, analicemos a detalle cómo podemos obtener equivalencias entre el metro y algún múltiplo o submúltiplo o viceversa. Para obtener la equivalencia entre un múltiplo del metro y un submúltiplo, haremos uso de una tabla de datos como esta. Vamos a buscar la equivalencia de 6 decámetros a centímetros. Un decámetro es equivalente a 10 metros. Entonces, multiplicamos 6 por 10 y tenemos 60 metros. 6 decámetros son equivalentes a 60 metros. Un metro es equivalente a 10 decímetros. Entonces, multiplicamos 60 por 10 y tenemos 600 decímetros. Un decímetro es equivalente a 10 centímetros. Entonces, multiplicamos 600 por 10 y tenemos 6000 centímetros. 6 decámetros son equivalentes a 60 metros. 60 metros son equivalentes a 600 decímetros. Y 600 decímetros son equivalentes a 6000 centímetros. Por lo tanto,
6 decámetros son equivalentes a 6.000 centímetros. Las equivalencias que hemos determinado se pueden obtener con el siguiente procedimiento. Multiplicamos 6 por 10 por 10 por 10, lo que es igual a 6.000. ¿Por qué multiplicamos a 6 por 3 veces 10? ¿Qué piensan en casa? ¿A qué conclusión pueden llegar? Para obtener la equivalencia entre múltiplos del metro, en este caso los decámetros, y un submúltiplo, que son los centímetros, multiplicamos 6 por 10 para obtener su equivalencia en metros. El producto se multiplica por 10 para obtener su equivalencia en decímetros y el resultado se multiplica por 10 para obtener su equivalencia en centímetros. Asimismo sabemos que 10 por 10 por 10 es igual a 1000. De esta manera podemos multiplicar 6 por 1000, que es igual a 6000, y obtenemos el mismo valor numérico. Al calcular la equivalencia de 6 decámetros en centímetros, consideremos que estamos buscando la equivalencia entre una unidad mayor con una unidad menor. Observen la tabla. Hay 3 lugares entre los decámetros y los centímetros. Para encontrar la equivalencia, multiplicamos 6 por 1000, cuyo producto es 6000. Entonces, 6 decámetros es equivalente a 6000 centímetros. Para obtener la equivalencia entre el metro y uno de sus múltiplos, nos apoyaremos en una tabla de datos como esta. Vamos a buscar la equivalencia de 7 metros a kilómetros. Un metro es equivalente a una décima parte de un decámetro, es decir, 0.1 decámetros. Entonces, dividimos 7 entre 10 y tenemos 0.7 decámetros. 7 metros son equivalentes a 0.7 decámetros. Un decámetro es equivalente a una décima parte de un hectómetro, es decir, 0.1 hectómetros. Entonces, dividimos 0.7 entre 10 y tenemos 0.07 hectómetros. 7 metros son equivalentes a 0.7 decámetros. 0.7 decámetros son equivalentes a 0.07 hectómetros. Y un hectómetro es equivalente a una décima parte de un kilómetro, es decir, 0.1 kilómetros. Entonces, dividimos 0.07 entre 10 y tenemos 0.007 kilómetros. 7 metros son equivalentes a 0.7 decámetros. 0.7 decámetros son equivalentes a 0.07 hectómetros y 0.07 hectómetros son equivalentes a 0.007 kilómetros. Por lo tanto, 7 metros son equivalentes a 0.007 kilómetros. Las equivalencias que hemos determinado se pueden obtener con el siguiente procedimiento. Dividimos 7 entre 10 entre 10 entre 10, que es igual a 0.007. ¿Por qué dividimos 7 entre 10 3 veces? Considerando el análisis anterior, ¿a qué conclusión pueden llegar? Al buscar la equivalencia de 7 metros en kilómetros, estamos estableciendo la equivalencia entre una unidad menor y una mayor. Como en la tabla hay 3 lugares entre los metros y los kilómetros, para encontrar la equivalencia dividimos 7 entre 1000. Al dividir 7 entre 1000, obtenemos como resultado 0.007 kilómetros. Entonces, 7 metros es equivalente a 0.007 kilómetros. Como conclusión, podemos decir que al realizar conversiones entre unidades tenemos que, para convertir de una unidad mayor a una menor, se multiplica. Para convertir de una unidad menor a una mayor, se divide. Apliquemos lo estudiado para resolver el siguiente reto. Abril, Sandra y Luis compraron cuerda para saltar.
Abril compró una cuerda que mide 238 centímetros de longitud. Sandra compró una cuerda que mide 31 decímetros. Y Luis compró una cuerda cuya longitud es de 2.2 metros. ¿Quién compró la cuerda de mayor longitud? Al unir sus cuerdas, ¿cuál es la máxima longitud total que se podría obtener? Suponiendo que se usan grapas y no nudos para unirlas. ¿Cuál es la diferencia de medida entre la cuerda de Abril y la cuerda de Sandra? En esta situación tenemos medidas en metros y en submúltiplos del metro. Para operar matemáticamente con estos datos es necesario tenerlos en la misma unidad. Para ello se requiere establecer su equivalencia. ¿Están de acuerdo en hacer la conversión a metros? Si coinciden conmigo, entonces debemos convertir 238 centímetros a metros, que es lo que mide la cuerda de Abril, y convertir 31 decímetros a metros, que es lo que mide la cuerda de Sandra. La medida de la cuerda de Luis ya está dada en metros y mide 2.2 metros. Comencemos con la cuerda de Abril, de 238 centímetros a metros. En este caso, vamos a convertir de centímetros a metros, es decir, de una unidad menor a una unidad mayor. Y como se ve en la tabla, hay dos lugares de diferencia entre una y otra unidad, por lo que dividiremos entre 10 y luego entre 10, o dividiremos entre 100. Al dividir 238 entre 100, el resultado es 2.38, lo que significa que 238 centímetros equivalen a 2.38 metros. Al convertir 31 decímetros a metros, dividiremos entre 10, porque al observar la tabla vemos que hay un lugar de diferencia. 31 entre 10 es igual a 3.1. Por lo tanto, 31 decímetros equivalen a 3.1 metros. Maestra, ya hemos convertido las longitudes de las cuerdas a metros. Demos respuesta a las cuestiones planteadas por el reto que se nos presentó. La cuerda de Abril mide 2.38 metros. La cuerda de Sandra mide 3.1 metros. La cuerda de Luis mide 2.2 metros. 2.38 metros es mayor que 2.2 metros, pero menor que 3.1 metros. Por lo tanto, la cuerda de mayor longitud es la que compró Sandra. Al unir sus cuerdas, ¿cuál es la longitud total que se obtendría? La suma de 3.1 metros, 2.38 metros y 2.2 metros es igual a 7.68 metros. La máxima longitud total sería de 7.68 metros. ¿Cuál es la diferencia de medida entre la cuerda de Abril y la cuerda de Sandra? La diferencia entre 3.1 metros, que es la medida de la cuerda de Sandra, y 2.38 metros, que es la longitud de la cuerda de Abril, es 0.72 metros. Realizar conversiones de unidades es una técnica que nos permite operar con diferentes medidas, cuando no todas están dadas en la misma unidad. Lo que hicimos en el reto anterior fue convertir de submúltiplos a la unidad fundamental base, el metro. Por esa razón es que la conversión fue a partir de la división. Resolvamos entre todas y todos algunos ejemplos más. Excelente idea. Vayamos a otro reto. Un corredor participa en una carrera de 12 kilómetros. Hasta ahora ha recorrido 65 decámetros. ¿Cuántos metros le quedan por recorrer? La distancia total es dada en kilómetros y lo que ha recorrido el atleta en decámetros. Ahora debemos determinar la distancia que le falta por recorrer en metros. ¿Les parece buena idea si convertimos a metros y así operamos matemáticamente para determinar cuánto le queda por recorrer? Distancia total de la carrera: 12 kilómetros a metros. Realizaremos una conversión de una unidad mayor a una menor. Como hay 3 lugares de separación entre los kilómetros y los metros, realizaremos una multiplicación por 1000. Es así como determinamos que 12 kilómetros equivalen a 12.000 metros. Hasta el momento ha recorrido 65 decámetros. Busquemos la equivalencia de 65 decámetros a metros.
Realizaremos una conversión de múltiplos a metros. Hay un lugar de separación entre ellas, por lo tanto, multiplicaremos por 10. Es así como determinamos que 65 decámetros equivalen a 650 metros. Hemos convertido a metros el total de la longitud de la carrera y también convertimos a metros la distancia que ha recorrido hasta el momento. Ahora determinemos cuánto le falta por recorrer y esto será a través de la diferencia entre el total de la carrera y lo que ha recorrido. ¿Cuántos metros le quedan por recorrer? Debe recorrer 12.000 metros y ha recorrido 650 metros. Al restar estas cantidades, obtenemos que le falta por recorrer 11.350 metros. Maestra, ¿existen otras unidades que se utilicen actualmente para la longitud? Sí, Nadia. Existen otras unidades de longitud, como el año luz y el parsec, para medir distancias astronómicas. Les invito a investigar su equivalencia con algún múltiplo del metro. También existen unidades muy pequeñas, como el angstrom, para medir distancias moleculares y atómicas. Investiguen su equivalencia con el metro. Hemos llegado al final de la sesión. Revisen en su libro de texto el tema que estudiamos. Nos despedimos agradeciendo la participación de la maestra Pamela Corona Limón. Las y los esperamos en otra emisión de Aprende en Casa 2. Recuerden que nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Así que ánimo, empeño y dedicación. Hasta la próxima.